Bien, gracias, paz y misericordia sea con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando Tumiri, un siervo desde Bolivia, quien tiene el honor, el privilegio de poder servir a Dios y edificar a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Soy de Bolivia y de verdad es un placer para acá, nosotros los bolivianos también, ir viendo que siervos están levantando y también promover a que siervos, no solamente de Bolivia, sino también de otros países latinos y exterior también, puedan ir sumándose a la mies del Señor. Necesitamos muchos predicadores, predicadoras de sana doctrina, los cuales puedan tener la pasión y el hambre de llevar la palabra sana, la palabra verdadera y la palabra eficaz, que solamente se encuentra en acá, en los 66 libros. Sola escritura es lo que se necesita predicar el día de hoy. Y hoy, empezando un nuevo estudio, una nueva reunión y un nuevo video acá con mis hermanos en el Zoom, queremos darles la bienvenida a este nuevo estudio titulado Discipulado Básico, un largo caminar con el maestro, ¿no? Repito el título de este nuevo estudio, Discipulado Básico, un largo caminar con el maestro. ¿Por qué hemos empezado este estudio de discipulado? Porque vemos la necesidad, y no solamente la necesidad, sino que es un principio bíblico que el creyente sea discipulado en su vida o al comenzar su vida espiritual o su caminar de fe. El discipulado es una doctrina, una enseñanza bíblica, una enseñanza que sacamos de las escrituras, donde el mismo Jesús dice, id y haced discípulos, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos mismos puedan enseñar lo que ellos han aprendido del maestro y así pueda irse yendo de generación en generación la doctrina de Cristo y podamos ser discipulados para luego ser discipuladores y así poder ir, ¿qué cosa? Creciendo, la iglesia, creciendo los creyentes, no solamente en fe, sino también en conducta a través de la palabra de Dios. Entonces, por tal motivo, hoy, viendo la necesidad de muchos hermanos que con amor en Cristo nos pidieron videos también o esta enseñanza del discipulado para ir a las bases y cimentar nuestra vida cristiana, porque eso es lo que es el discipulado, es cimentar nuestra vida cristiana, es colocar nuestra vida, nuestra fe, nuestra creencia, todo en la roca que es Cristo Jesús y de ahí partir de una buena simiente. Recuerda usted, cuando alguien construye una casa, lo importante no es el techo, lo importante no es lo que se va a sobreedificar, sino la edificación, la base, la zapata, ¿no es cierto? Entonces, tener las zapatas o la base bien fundamentada va a llevar al creyente, al cristiano, hombre o mujer, a una vida madura, creciente, según la voluntad de Dios. ¿Y cómo empieza eso? Con un discipulado básico donde entendemos por qué creemos, a qué defendemos y qué cosas estamos abrazando. Entonces, vamos a empezar hoy con la primera reunión hablando acerca de la introducción al discipulado, ¿ya? Sean bienvenidos también. Vamos a empezar con el texto conocido, Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, va a ser el texto raíz también, uno de los textos raíz de este estudio que es discipulado, Mateo 28, verso 19 al 20. Este texto es muy conocido, muy enseñado, muy practicado, también por otros, por diferentes maestros y por diferentes también hermanos en Cristo Jesús. Y hoy queremos tomar este texto como base para empezar este estudio acerca del discipulado. El texto nos dice lo siguiente, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id y haced discípulos es el mandato. Id y haced discípulos. Ahora, para hablar de discípulo, tenemos que entender qué significa la palabra discípulo. Y la palabra discípulo, como primer punto, significaría que un discípulo es un aprendiz, un enseñado, un alumno, es aquella persona que anhela servir, conocer, aprender, obedecer a su maestro, a su mentor, para llegar a ser como él. En este caso, un discípulo es un aprendiz, un siervo y un alumno ¿de quién? ¿De cuál maestro? De Cristo Jesús. Eso es un discípulo, es un aprendiz, es un seguidor, es aquella persona que quiere ser enseñado y que admira, que anhela y que quiere ser como su maestro.
Por eso nos llamamos también nosotros creyentes o cristianos. ¿Por qué? Porque queremos reflejar a nuestro Maestro, queremos cumplir el estándar de nuestro Maestro, que es Cristo, quien vino en su primera venida para darnos el camino, la vereda, para nosotros podernos conducir en esta vida tal como Él se condució en su primera venida. Entonces nosotros tenemos como mirada, como estándar, nuestro Maestro Cristo Jesús. ¿Y somos nosotros qué cosa? Cristianos, aprendices, discípulos del Señor. Recuerden lo que Jesús dijo, yo no quiero solamente oidores, yo quiero discípulos que amen a su maestro, que quieran servir como su maestro y que quieran vivir como su maestro, ¿no? Entonces vemos ese marco. Un discípulo es eso, un discípulo es un seguidor, un aprendiz, uno que anhela ser como Cristo. Ahora, el discipulado va a influir en 5 áreas de nuestras vidas. Repito eso, el discipulado va a influir en 5 áreas de nuestras vidas. Recuerde que el discipulado es tener un largo caminar con el maestro, caminar junto con el maestro, y eso en un tiempo va a redundar o va a influir 5 áreas de tu vida. Pueden ser más, pero en este estudio queremos enfatizar 5 áreas de la vida que van a ser influenciadas por el maestro. Número 1, el área espiritual. Es decir, que la evidencia que hará de ti un verdadero discípulo es que todo lo aprendido te llevará más a la comunión con Dios. Ten cuidado de adquirir conocimiento sin relación con Dios, que solo será mero conocimiento, sino lo principal del discípulo es la relación con Dios. Entonces, cuando vamos a empezar nuestra vida de discípulo, cuando vamos a empezar nuestra vida siguiendo los pasos del maestro, ojo que no estamos siendo discipulados viendo a un pastor, a un líder, por más bueno que éste sea. Recuerde que nuestro principal mentor, nuestro principal maestro es Cristo Jesús. Pensar como Cristo, vivir como Cristo, tener la entrega que tuvo Cristo y tener también las obras que tuvo Cristo anunciando el evangelio del reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso en un tiempo, en tu empezar y en el transcurso de tu discipulado va a influir en el área espiritual. ¿En qué sentido? En el sentido de que mientras más vas conociendo a Dios, tú te vas a acercar más a Él, más en el sentido de comunión, de unión. Y ahí tenemos que entender una cosa muy importante y tener cuidado. ¿En qué sentido? En adquirir conocimiento sin relación con Dios. Recuerda lo que dijo el profeta hablando al pueblo de Israel, este pueblo por falta, perece por falta de conocimiento, y obviamente no está hablando de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento interno. Entonces, el discipulado, eso es lo que va a influenciar en tu vida. Conocer a Cristo, conocer a Dios, va a influenciarte a ti a parecerte más a Cristo, a querer ser como Cristo, ¿no es cierto? Ten cuidado de adquirir conocimiento, porque la nación de Israel, cuando el profeta anuncia este juicio, dice, por falta de conocimiento, los judíos conocían a Dios de una manera externa, tenían rito, tenían la Torá, tenían las tradiciones, tenían las fiestas judías, pero a lo que se refiere Dios hablando a través del profeta es que este pueblo me conoce externamente, pero no me conoce internamente. Entonces, un discípulo va a hacer ambas cosas, va a ir a la par, en armonía. Conozco a Dios de manera intelectual, pero de esa manera intelectual va a afectar mi vida interior. Mientras más conozco de Dios a través de su palabra, mi vida va a ser moldeada, en este caso, mi área espiritual. Más voy a acercarme a Dios, mi espíritu, como dice Romanos 8, el Espíritu Santo del discípulo, del creyente, va a hablar con nuestro espíritu anunciando qué cosa, que somos hijos de Dios, y nos va poco a poco a moldar a la voluntad de Dios. Recuerda, el discípulo, una de las áreas que va a afectar el discipulado va a influenciar, es nuestra área espiritual. Vamos a querer, ¿qué cosa? Estar más cerca del maestro, más ir con él, caminar con él constantemente y amar más el caminar, el transcurso de nuestra carrera de ser discípulo. ¿Ya? Número 2, el área emocional. Otra de las áreas de las cuales va a influenciar el discipulado es que mientras más tiempo pasemos con el maestro, bajo sus enseñanzas, ciertos aspectos de nuestras vidas irán cambiando, como nuestros pensamientos y también nuestros sentimientos, en 3 sentidos. Muy bien, mira, en el área emocional tenemos nuestros pensamientos, tenemos nuestros sentimientos, eso se refleja en el área emocional, que también el ser humano lo tiene, como también lo va a tener el discípulo. Pero cuando el discípulo va caminando con Cristo, va siendo influenciado por Cristo, renovado por Cristo, esta área emocional va a ir también cambiando
a través que vayamos caminando juntamente con el Maestro. ¿En qué sentido? En tres sentidos. Número uno, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos van a cambiar acerca principalmente primero de nosotros mismos. Que lo que yo pensaba de mí antes en Cristo, eso va a cambiar. Mis sentimientos también, hablando de manera individual, de manera personal, pero también mis sentimientos y mis pensamientos a otras personas van a cambiar, porque el ser discípulo de aquel maestro cambia ciertas cosas. En este caso, el área emocional. Ya no voy a pensar como pensaba antes de ser un discípulo de Cristo. Ya no voy a tener emociones y sentimientos que tal vez no albergaban o eh, no se podían formar o conformar a lo que el maestro era. Recuerda que Jesús en su primera venida también era 100% hombre, entonces él también tenía sentimientos, también tenía emociones y pensamientos, pero él, como diría el apóstol Pablo, y a nosotros también, que todo pensamiento, sentimiento, emocionalismo lo llevemos al pensamiento de Cristo Jesús, y eso es lo que va a hacer el maestro, llevar tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos a la voluntad del mismo maestro. Entonces va a ir cambiando también esta área de lo emocional, de lo sentimental y de los pensamientos que tú tenías antes de ser, antes de no estar con el maestro, a después de estar caminando con el maestro. En tres aspectos. Número uno, ya no pienso, ya no siento como antes pensaba o sentía acerca de mí. Y después ya no pienso, ya no tengo sentimientos o cambian mis sentimientos acerca de las personas que están a mi alrededor, pero también van a cambiar hacia la vida misma. Y eso es, como alguien lo diría, nuestra misma cosmovisión. Antes de llegar a ser discípulos de Cristo o tener la salvación en Cristo Jesús, teníamos una cosmovisión distinta. Y en esa cosmovisión pensábamos de la vida de distinta manera, sentíamos en la vida de distinta manera, teníamos sentimientos, sensaciones, pensamientos distintas de la manera a la cual Cristo estaba a la cual Cristo nos estaba llamando, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos donde el Maestro, cuando empezamos nuestra vida de discípulos, estas cosas cambian. Pienso y tengo emociones y sentimientos de manera distinta. Primero hacia mí, después hacia los otros y después hacia la vida misma. Todo eso va a ir cambiando. ¿Te das de cuenta? Entonces, ahí vemos una influencia que el Maestro va a hacer en nuestra área emocional. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Número tres, también va a influenciar nuestro carácter. El caminar con el Maestro va a ir cambiando nuestra relación con Dios y también nuestras emociones, nuestro carácter, ¿no es cierto? Mira, cuando estábamos sin Cristo, nuestro carácter también es nuestra conducta hacia Dios era distinta, era contra Dios. Dice Romanos capítulo 5 que éramos enemigos de Cristo, éramos enemigos de Dios. Entonces, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra manera de vivir de una manera fuerte afectaba a Dios. ¿En qué sentido? En que éramos pecadores y éramos reos de condenación y por tal, viendo el atributo de santidad y de justicia de Dios, merecíamos castigo. Pero cuando Dios nos da la salvación en Cristo Jesús y nos hacemos discípulos de Cristo, la relación con Dios cambia. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5, tenemos paz para con Dios, sí, somos llamados hijos también, pero eso va a afectar nuestro carácter, es decir, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Ya no vamos a ser guiados como antes hemos sido guiados para ir la vida, sino que ahora un nuevo carácter, una nueva conducta, una nueva manera de ver la vida, ya no con los ojos carnales, materiales, sino con los ojos espirituales, puestos en quién? En Cristo Jesús. De ahí que el autor a los Hebreos diría, teniendo un lleno lista de hombres de fe, cuanto más ustedes pongan la mirada en Cristo, dirían, ¿no? Pongan ustedes la mirada, poniendo la mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, de vuestra fe, diría, ¿no? Entonces, nosotros, o bueno, los discípulos, van a caminar mirando al Maestro, no mirando a lo que miraban antes, sino que la cosmovisión, el carácter, la conducta va a cambiar. Y dentro de la conducta está el carácter, cómo nos comportamos. Y dentro de eso está el pensamiento, el hablar y el actuar también. Entonces la conducta en la nueva vida del creyente va a cambiar. ¿Según quién? Según la influencia del maestro en nuestro largo caminar con él. ¿No? Entonces estamos viendo ahí también, tres, el área del carácter. Cuatro, el área de los principios. Esto se relaciona con el conocimiento del maestro. Es decir, mientras más voy conociendo al maestro, iré adquiriendo formas de vida, principios que me guiarán
a vivir de una manera igual a la del Maestro y poder así vivir la nueva vida siguiendo las huellas o pisadas del Maestro. Entonces, ¿qué estamos entendiendo ahí? Que el caminar con el Maestro va a influenciar nuestros principios, nuestras bases de vivir nuestra vida. Y eso es lo que es la vida cristiana. A diferencia de la ley mosaica, en la ley de Cristo en la cual estamos ya los creyentes, los cristianos, tenemos principios que Dios nos ha dejado y el apóstol Pablo va a complementar eso en el Nuevo Testamento. Entonces nos regimos según esos principios. Recuerda que nosotros, los creyentes, a los incrédulos nos separamos o hay una distancia o una línea que traza esa distancia. ¿Cuál es? Es nuestra fe. Y la fe es lo que abrazamos, y no solamente lo que abrazamos, sino que eso que abrazamos, esa creencia, esas ordenanzas que abrazamos, también lo vamos a llevar a lo práctico. Entonces, nuestra manera de vivir va a ser guiada no por la perspectiva del mundo, sino por la perspectiva bíblica. Y en la Biblia tenemos principios de cómo el hombre se va a ir desenvolviendo en la vida rutinaria. Recuerda que cuando una persona se convierte en Cristo, también tiene que trabajar, también tiene que tomar decisiones en la vida, también es padre de familia, también es madre de familia, pero ya va a encontrar principios bíblicos para vivir esa vida. Espero que me estés entendiendo. Entonces ahí vemos que va a cambiar nuestros principios para vivir la vida en el mundo donde estamos viviendo también. Número 5, también el ser discípulo va a cambiar el área de nuestra voluntad. Y esto es clave, ¿no? Antes de llegar al maestro, uno viene con voluntad propia, de uno mismo, pero el discípulo irá dejando su voluntad para ser guiado por la voluntad del maestro. Esto no quiere decir que lo hagamos por obligación, que yo cambio mi voluntad porque estoy obligado a cumplir la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. No, no lo hacemos por voluntad. Recuerda lo que dijimos al principio. Un discípulo es aquel que anhela, que ama, que quiere ser como su maestro, que su maestro es su admiración y ve en él aquello que él quiere ser. Entonces cambia nuestra voluntad a la voluntad del maestro, no por obligación, sino por admiración y que queremos ser como él. ¿No es cierto? Entonces nos damos de cuenta eso ahí. ¿Ya? Ahí vemos que es importante entender que el aprendiz ama, admira y quiere ser como su maestro. Recuerda eso. Si tú estás empezando el discipulado hoy, más importante no, que no sea por, sea por parecerte más a Cristo. Y eso es la clave del discipulado, parecerse más al maestro mediante vaya pasando el tiempo y clavar la voluntad del discípulo a la voluntad del maestro. A lo que el maestro va a hacer, el discípulo también entiende qué es lo que tiene que hacer. Recuerda el discípulo que es un aprendiz, un seguidor del maestro, en este caso de Cristo Jesús. ¿No? Entonces, 5 áreas que van a afectar nuestra vida de discipulado. ¿No? Entonces, si tú pensabas que vamos a entrar directamente con la Biblia, el canon, cómo aprender la Biblia, no, te estamos enseñando bases, principios para empezar tu vida de discipulado. Esto no es cualquier cosa, esto tú tienes que verlo como un empezar que tú estás haciendo y si has tenido un discipulado antes, tú sabes de esto. Los que discipulamos siempre empezamos a decirles por qué te estás discipulando, para qué te estás discipulando y cuál es el fin del discipulado. ¿No es? Entonces colocamos bases para empezar ya las demás lecciones que vamos a ver en estos estudios del discipulado. Entonces, 5 áreas. Y tú vas a ir notando cada vez que vayamos hablando de un tema, sea introducción, sea la Biblia, sea la salvación, sea pecado, tú vas a ir entendiendo cómo esto va a ir afectando tu área emocional, tu área espiritual, tu área del carácter. Por ejemplo, mira, cuando hablamos del pecado, y vamos a tocar ese tema también en una de las lecciones, vamos a entender cómo es que Dios voltea el rostro al hombre por el pecado de nuestros padres Adán y en el huerto del Edén. Y es interesante cómo ver cómo Dios va dando el proceso de la salvación, pero en principio Dios nos quiere enseñar algo, que estamos vendidos al pecado y por culpa del pecado, por la naturaleza del pecado que adquirimos de nuestros padres, estamos vendidos a él mismo. Entonces, la palabra que alumbra, Dios mismo enviando su palabra y a su Hijo amado para que en su cruz, en su muerte y en su resurrección podamos encontrar la vida eterna, a ti te hace pensar una cosa. ¿Cuánto amor nos tuvo Dios para con nosotros, que envió a su propio Hijo? Y ahí está la muestra del amor. Mucha gente hoy dice, mira, si Dios me amaría, me daría esto. Si Dios me amaría, o si Dios existiría y me sanaría de lo que tengo. Y tú te acercas y dices, pero
crees en Dios, confía en Dios. No, Dios no existe. O las personas que dicen, mira, Dios existe, sí, pero debe estar ocupado en otra persona. En mí no, porque en mí nadie se preocupa, porque para Dios no existo. Y mucha gente dice, bueno, a mí no me ama Dios. Pero tenemos que entender cómo Dios ha manifestado su amor. En el 1 Juan, el apóstol diría, en esto conocemos que Dios nos ha amado, en que ha dado a su Hijo unigénito por amor a nosotros. O San Juan 3:16 también, de tal manera nos amó Dios. Entonces, cuando entendemos el pecado y la magnitud del pecado, también entendemos por correlación el amor de Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces tú vas adquiriendo qué cosa. Eso va a ir afectando tu vida espiritual. Va a ir afectando tu vida espiritual de una manera impresionante. Por ejemplo, yo cuando llegué, yo pensaba que Dios estaba ocupado de otras cosas, menos de mi vida. Pero cuando entendí la magnitud del pecado, entendí cómo estaba mi relación con Dios y mi posición con Dios antes de venir a los pies de Cristo, entendí muchas cosas y eso afectó mi vida espiritual. Quise saber más de Dios, quise entender más a Dios y quise conocer más a Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces, ser un discípulo de Cristo va a afectar nuestra vida espiritual y así también los otros pasos el emocional, el carácter, los principios y también al final nuestra voluntad. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo eso también. Tú tienes que ir dando de cuenta. Dijo el hermano que nos va a ir cambiando, entonces tú vas a ir examinándote a ti mismo. ¿Cómo estás empezando ahora? En qué calidad o en qué calificación o cómo tú puedas dar el concepto de tu vida espiritual? ¿Te estás comunicando con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo están tus principios para con la vida? ¿Vives según los principios bíblicos o estás viviendo aún sigo con tus propios principios? ¿Has ya clavado tu voluntad a la voluntad del maestro o sigues teniendo esa lucha en que sí quiero cumplir la voluntad de Dios, pero a la misma vez quiero cumplir también mi voluntad? Recuerda que el discípulo clava su voluntad a la voluntad del maestro. El discípulo Pablo, hablando de él, diría, porque con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo. Y eso es un discípulo. Un discípulo clava su voluntad a la voluntad. Entonces, tú tienes que hacerte ahí, ¿no? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu área emocional? ¿Cómo están también los principios en lo que estás viviendo? Y mientras vayas empezando este caminar del discipulado, tú vas a qué cosa? Ir creciendo, ir entendiendo más a quién. Ya te vas a entrar en detalle en eso. Entonces, entiende eso. Ser discípulo de Cristo o ser cristiano y empezar este caminar de fe va a afectar tu vida entera, ya sea externa como también internamente. Punto número 3. ¿Qué es un discipulado? Hemos visto primero qué es un discípulo, pero ahora vamos a ver qué es un discipulado, que es diferente. El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo en nuestra naturaleza. Carácter moral, valores, mente, propósitos, conocimiento, actitud y voluntad. En otras palabras, es el proceso de llegar a ser espiritualmente maduros en la fe cristiana. El discipulado no es cuestión de años. Subraya eso, perdón, anote eso. No es cuestión de años, sino de toda la vida. Sino de toda la vida. El creyente vivirá su discipulado hasta el final de sus días. Si alguien tenía la pregunta, hey, hermano, bueno, el discipulado se empieza, pero ¿tiene algún fin? ¿Cuándo se acaba? ¿Será que sea como un curso? ¿Será que sea como un tiempo de estudio así? ¿Cuánto tiempo es? El discipulado es para toda la vida. El discipulado nunca se acaba. Nunca se acaba. Sí tiene un comienzo cuando Cristo, cuando vamos a los pies de Cristo y Él nos, con su gracia, con su perdón, nos limpia de nuestros pecados, nos arrepentimos y colocamos nuestra fe en Cristo Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador, ahí empieza nuestra vida de discipulado, a la cual Dios nos va a ir moldeando al carácter del Maestro. Pero eso no tiene fin, no tiene fin. Por ejemplo, mira, en nuestra vida natural, nuestro crecimiento tiene un límite. Hasta cierta edad crecemos, ¿sí o no? Tanto varones como mujeres llegan a cierta edad y dejan de crecer. Hablando de esto del físico, ¿no es cierto? Dejan de crecer. Esto es lo contrario, eso no pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual, el crecimiento del discípulo no tiene fin. ¿Por qué? Porque está basado en el conocimiento de Dios. Si llegaríamos a conocer a Dios completamente, hermanos, seríamos Dios.
pero eso no se puede. Dios es infinitamente sabio o infinitamente grande en conocimiento y infinitamente grande en conocerle a Él. De ahí que Pablo diría en Corintios, tan grande, sublime, extraordinaria es tu sabiduría, la sabiduría de Dios, ¿no? Conocer a Dios, hermanos, es algo tan, tan, tan infinito que no nos alcanza la vida. Por lo tanto, a seguir este caminar del discipulado por siempre. Pero eso te da una alegría. ¿Cuál alegría? Que voy a seguir aprendiendo más de mi maestro. Voy a seguir creciendo más. Por eso el discipulado no es cuestión de años, sino es cuestión de que para toda la vida. Toda la vida. De ahí que alguien diría equivocadamente, mira hermano, yo estoy aquí 40 años en la iglesia, ya estoy todo un maduro espiritual, ya he crecido, ya hasta aquí no me había llegado, creo que después de aquí ya he llegado al final, ¿no? He empezado como ahí, como diría, como inicial, pero ya estoy aquí en maestro, diría, ¿no? Y eso es un error. Nadie ha llegado a la perfección completa, porque es un caminar hasta el final. Nadie, ni el que tenga 20, ni el que tenga 50 años en el camino de la fe, aún sigue siendo discípulo. Hay que seguir aprendiendo y hay mucho más por aprender. La Biblia es tan rica que hay mucha, mucha riqueza por descubrir, que la vida nos faltaría para poder descubrir todas las riquezas que tiene la vida. Pero sí hay un propósito de parte de Dios. Romanos capítulo 8, verso 29, no sé si alguien puede ayudarme ahí con su Biblia. Romanos capítulo 8, 29, vemos el propósito de Dios con el discípulo, con el creyente, con uno de sus hijos. Romanos capítulo 8, verso 29. ¿Alguien tuviera su Biblia? Yo. 8:29 Amén. 8, 29 de dice, Romanos. porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias. Cuando nos hacemos discípulos de Cristo, cuando nos hacemos hijos de Dios, cuando nos hacemos creyentes, escucha lo que voy a decir. Dios tiene una meta. Tu meta cambia. Por eso te decía que conocer a Dios, conocer a Cristo, va a cambiar nuestra voluntad. Y en la voluntad están también nuestras metas, nuestros sueños y nuestros anhelos. Cuando vamos a los pies de Cristo, nuestras metas cambian. Y también el propósito. Tenía este propósito en la vida, pero Dios dice, no, 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 no. Este era tu propósito en el mundo. Este era tu propósito para el mundo. Ahora yo tengo un propósito para ti. ¿Y cuál es Dios? Yo sé, ¿será que tu propósito, Dios, es bendecirme? Tal vez tu propósito, Dios, es nunca hacerme enfermar, o si me enfermo, que me sane. No sé, ya sé, Dios, tu propósito es que antes no tenía un hogar y tú me vas a dar. No, ese no es el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es? Ahí está en Romanos 8:29 lo dice. ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Dios principalmente está ocupado, o perdón, tiene en mente su principal propósito en tu vida y en la mía o de cualquier discípulo es cuál, formarnos a la imagen de Cristo. No es bendecirnos, no es exagerar en las bendiciones, no es colocar importancia en las bendiciones, en los milagros o en lo que Dios puede hacer con nosotros, sino lo que Dios puede hacer en nosotros. Y en nosotros Él puede formar el carácter de Cristo. Dice el texto ahí, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, ese es la principal función o la principal importancia que tiene Dios para con el discípulo, ser formado a la imagen de Cristo. Y tú tienes que entender eso. Yo voy a ir a la iglesia o voy a ser creyente, porque aquí en este grupo, o los que van a escuchar después de este video, muchos pueden ser creyentes y muchos también no lo pueden ser. Y tú tienes que entender una cosa, no nos hacemos creyentes para recibir las bendiciones de Dios. No nos hacemos creyentes para que no nos pase nada. No nos hacemos creyentes para que Dios esté constantemente acurrucándonos, mirándonos y perdonando siempre y que nos tenga ahí en un pedestal en medio de flores. No, nos hacemos creyentes porque entendemos que Él, Dios, merece la gloria y la honra y nosotros somos pecadores, alejados de los pactos de la promesa y alejados de las bendiciones de Dios. Y cuando entiendo eso, vuelvo en arrepentimiento y acepto a su Hijo Jesucristo para que a través de Él yo sea aceptado ante el amado. Y una vez que hago eso, le digo a Dios, y este es el principio bíblico del discipulado, Señor,
Yo quiero parecerme más a tu hijo. Hazme como tu hijo. Yo quiero formarme, yo quiero seguir tu voluntad. Y mucha gente se pregunta esto, la voluntad de Dios, y a veces salimos de la voluntad principal de Dios. Recuerda, la voluntad principal de Dios es ¿cuál? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y nos salimos de eso. ¿Cuál es tu voluntad? Y buscamos otro tipo de voluntades. No, recuerda eso. La voluntad de Dios primaria en tu vida, si tú eres creyente, es formarte a la imagen de Cristo. Y que tú como discípulo, como creyente, como hermano y hermana en la fe, que ha abrazado la fe en Cristo Jesús, tú tienes que anhelar eso, ser como Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo, vivir como Cristo y tener la entrega que tuvo Cristo en el tiempo de su primera venida. ¿Te das de cuenta? Dios diseñó al discípulo para formarlo a la imagen de Cristo. Y de ahí que alguien diría, hermano, sí, pero tú dices congregate, ven a la iglesia, y alguien se levantaba y me decía, sí, pero yo le decía, pero hay que hacer discípulos, hay que discipular, y hay que hablar a los demás, porque es importante el discipulado. Y él me decía, sí, yo no me congrego, pero yo en mi casa puedo ser solamente discípulo. Yo no me congrego a ninguna iglesia, pero en mi casa sí puedo ser discípulo. Pero eso es lo que tú estás pensando. Cuando hablamos del discipulado, tenemos que entender cómo Dios diseñó el discipulado. Y vemos claramente en Mateo 28, el texto que acabamos de leer, que Dios de esta manera diseñó el discipulado. Hombres discipulando a hombres. A veces pensamos y nos hacemos a los espirituales que voy a llenar en mi casa 40 días, 40 noches más que Cristo y Dios me va a enseñar, ¿no? O Dios, voy a abrir ahí se tapan los ojos y ahí, Dios, ¿dónde quieres que estudie? Aquí quieres que estudie. Y nos hacemos tan espirituales, ¿no? Tienes que entender el diseño de Dios para el crecimiento y también para el discipulado, porque discipulado es crecimiento. ¿Cómo diseñó Dios el discipulado? En una casa, encerrados ahí, todo sobrenatural, que el Espíritu Santo nos guíe y se abra la vida donde Él quiera que estudiemos. ¿Así? No, Dios diseñó de esta manera el discipulado y el crecimiento de la iglesia, que hombres discipulados primeramente, después discipulen a otros, hombres discipulando a otros, hombres enseñando a otros hombres para que estos hombres sigan continuando así, generación en generación, para que continúe la locura de la predicación con el apóstol Pablo. Entonces hay que seguir el diseño bíblico, hombres enseñando, discipulando a otros hombres. Y tú también tienes que entender eso. Si estás empezando el discipulado, tú tienes que grabarte y entender, muy bien, yo empiezo mi discipulado ¿para qué? Para que al final de mi, perdón, para que en un punto de mi discipulado yo pueda empezar a discipular a otros. Porque este mandamiento, la gran comisión, no solamente es para los pastores, para los líderes, también es para los hermanos que están ahí dentro del redil, dentro del rebaño. La gran comisión es para todos. Entonces, tú empiezas tu discipulado para que después, en un punto ya de tu vida, del discipulado, tú puedas empezar a discipular a otros. Y por eso te preparas. ¿Te das de cuenta? Entonces, el diseño es ese. Vamos a un texto para cimentar esto aparte de Mateo 28, 19 al 20, que veíamos ahí. Y de hacer discípulos. Jesús no dijo, yo haré discípulos a través de obras sobrenaturales. No, ustedes, los que ya han caminado conmigo 3 años y algo más, que han escuchado mis enseñanzas, que han visto los milagros, que han visto muchas cosas que Dios hizo a través de mí, ustedes vayan y hagan discípulos y enséñenles a ellos qué cosa, sus pensamientos, lo que ustedes quieran, no, lo que ustedes han aprendido de mí. Qué interesante. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2. A ver, ¿alguien ahí con su Biblia que quiera leer? 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2. Recuerde este punto. Dios diseñó el discipulado, que sean hombres discipulando, enseñando a hombres. ¿Ya? Tú, 2 Timoteo 2, 2. ¿Alguien lo tiene? sí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Tú pues, hijo, esfuérzate. A ver, creo que no es eso. No, Amén, hermano. creo que ha leído primera, hermano. Te dije 2 Timoteo 2, 2. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Podemos aquí sacar más textos, pero yo creo que por cuestión de tiempo hay que avanzar, no vamos a sacar más. Pero hasta aquí ha sido claro. ¿Qué dice Pablo hablando a Timoteo, su discípulo? Enseña a otros hombres. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, dice,
¿Para qué? Para que sean idóneos, para enseñar también a quién, a otros. Y esa es la meta del discipulado. Una de las razones principales de nuestra existencia como iglesia, como discipulados, como creyentes en Cristo Jesús, no hay mayor ocupación y misión para la iglesia que el hacer discípulos. Y eso es lo importante, es la base. Yo no empiezo mi discipulado para a ver cómo es la historia, cómo se empezó la Biblia, a ver de dónde salió la esposa de Caín, o voy a la Biblia por interrogantes. No, yo voy a la Biblia primeramente para conocer a Dios. Y cuando conozco a Dios, Él me dice, tienes que ser a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Y su Hijo me dice, ve y predica y haz discípulos. Entonces yo entiendo ahí como discípulo que la razón principal de que Dios me haya dado la salvación por gracia a través de la fe en Cristo Jesús es para que yo, usted, de manera individual y personal, cumpla entienda y pueda cumplir la principal función. ¿Cuál? Hacer discípulos, llevar la predicación a otros. Hermanos, muchas veces, tristemente, hoy se ha perdido ese principio. Dios no levantó la iglesia para que hagan templos de 3, 4, 5 pisos. Dios no levantó la iglesia para que vayan y hagan, no sé, partidos para jóvenes, retiros de aquí en cantidad. No, con esto no estoy diciendo que eso está mal. Pero estoy diciendo lo siguiente, que muchas veces estamos mirando lo exterior sin estamos viendo lo importante o la principal función, perdón, la principal función de la iglesia. ¿Cuál es? Hacer discípulos, predicar el evangelio. Y a veces perdemos años y gastamos tantos recursos y hasta fuerzas en hacer templos grandes y no invertimos el tiempo, el recurso y las fuerzas en cumplir la gran comisión, hacer discípulos. Porque muchas veces vienen a la iglesia y lo primero que le enseñamos es ofrendar, diezmar, los horarios, tenemos estas actividades, pero cuando tú entiendes el discipulado, entiendes lo siguiente, el hermano o la hermana que llega es enseñarle que esté en la roca, en los principios, en el fundamento que es Cristo, es decirle, tú ahora eres un discípulo de Dios, eres un discípulo de Dios, y tu meta que Dios tiene para ti es ser conformado a la imagen de Cristo y no desviarse de esa. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, recuerda esto siempre. Tu principal función, por lo que Dios te colocó, por lo que Dios aún te tiene en esta vida, en este mundo, es para que tú seas la luz y la sal de este mundo. Es para que los demás vean en ti a Cristo. Porque eso es un discípulo. Un discípulo refleja a su maestro. Cosa que los demás digan, tú eres discípulo de él. Porque tú actúas como él. Tú tienes principios como él. Y la gente tiene que ver eso. La gente tiene que ver a nosotros, los creyentes, los discípulos, a través de nosotros tienen que ver a Cristo. Y a través de eso, reflejar la realidad de la meta del discípulo. Cumplir lo que Dios quiere para con nosotros. De ahí que Pablo diría, acabando su ministerio, hermanos, no le he conseguido ya, tampoco me creo perfecto, pero una cosa hago, dice él, prosigo a la meta, olvidándome lo que queda atrás y sigo a la meta para ver y lograr cumplir aquello por lo cual Dios me sacó, me llamó. Pablo vivía pensando en eso. Pablo vivía claramente, esa es nuestra meta, hermanos. Nuestra meta es parecernos a Cristo y cada año tú tienes que pedir más eso. Tristemente hoy, cuando acaba el año, creyentes pidiendo a Dios, Señor, que este tiempo no le falte nada a mi familia. Oh, Señor, que este año haya trabajo para mi familia. Estás perdiendo tu primera meta. ¿Cuál? Tú debías postrarte de rodillas y decir, Señor, este año, tu hijo, yo, tú que me estás viendo, no me he comportado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Por lo tanto, Señor, yo te ruego, más que el alimento, más que el dinero, más que la comunidad, yo te pido, Señor, que este año, este discípulo, esta sierva o este siervo pueda conformarse a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hazme más como tu Hijo. Esa debería ser la petición. Muchas veces equivocamos y cambiamos nuestra razón principal como creyentes en este mundo. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Vosotros, mientras yo estoy en este mundo, yo soy la luz de este mundo, pero cuando yo me vaya, ¿qué dijo? Vosotros seréis la luz y la sal del mundo.
La meta del discipulado es conformarnos a la imagen de Cristo. Y a través de eso cumplir la ordenanza del maestro, que es ¿cuál? Id y haced discípulos. Momento de analizar también. Te decía al principio, estos son principios y reglamentos que tenemos que cumplir. Si tú has venido directamente a entender la Biblia, trasfondo, todavía. Recuerda que hay principios que cumplir. Muy bien, vamos a Colosenses 1:28. ¿Alguien ahí lo tiene? Colosenses 1:28. Mientras, permítame leer esto que escribí. Amén. Amén, amén. Dale, adelante, hermana. Colosenses 1:28. Escrito está, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Amén. Amén. Y esa es la finalidad del discipulado, presentar a cada hombre, a cada discípulo que estamos teniendo, a la perfección. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si el discipular es conformar a los creyentes más y más a la imagen de Cristo, entonces, escuche esto, una iglesia exitosa no es aquella que tiene gran cantidad de miembros, sino que es exitosa porque sus miembros se parecen más a Cristo. ¡Wow! Déjame repetir eso. Si el discipular es conformar a los creyentes más y más a la imagen de Cristo, entonces una iglesia exitosa no es aquella que tiene gran cantidad de miembros, sino que es exitosa porque sus miembros se parecen más a Cristo. En simples palabras, la meta del discipulado, anote esto, no es saber más de Cristo, sino ser más como Cristo. Para los que anoten, voy a repetir. En simples palabras, la meta del discipulado no es saber más de Cristo, sino ser más como Cristo. Lo que decía al principio, mucho cuidado en eso, en el conocimiento sin la aplicación en la vida espiritual. No sean como los fariseos, que tenían conocimiento de Dios, tenían conocimiento de sus mandamientos, pero dice Jesús ahí, no, sus obras son equivocadas. Entonces, ser un discipulado y el discipulado tiene por meta ¿cuál? Conformar a los miembros a la imagen de Cristo. Y eso es la principal función de un maestro, de un líder. Si usted es maestro, si usted es líder, o si usted es pastor, recuerde su meta, lo que dice en Efesios 4 también. Dios nos ha llamado para hacer crecer la grey, para cuidar la grey, para llevar a la grey a la principal función a la cual Dios nos llamó. Como diría el apóstol Pedro en su segunda carta, Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de tal opresión. Esa es nuestra función. Ser como Cristo, parecernos más a Cristo. Entonces, yo empiezo el discipulado principalmente para ser como Cristo, para parecerme más a Cristo. Y voy a continuar mi discipulado con este motivo, con este fundamento, ser como Cristo. ¿Ya? Punto número 5. Requisitos para un discipulado. Requisitos para un discipulado. A ver, alguien puede ahí con su Biblia buscar Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vamos a ver ahí algunos principios del discipulado. Número 1, creer. ¿Alguien ha podido encontrar Hebreos 11:6? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. No hay duda que el tomar un discipulado es porque uno cree, porque uno tiene fe y quiere conocer más a Dios a través de su palabra. Pero también muchos han tomado el discipulado y en el proceso se han vuelto creyentes. Y eso es lo hermoso, lo lindo, ¿no? Cuando a veces empezamos un discipulado, el que está enseñando o el que está liderando, enseñando la palabra de Dios, entiende ya que todos
creen en la palabra de Dios. Pero solamente ahí nosotros podemos ver lo exterior, pero solamente Dios aún sabe ahí quiénes realmente creen y quiénes realmente están yendo por otras cosas, ¿no? Pero lo hermoso y lo bello de la palabra, como dice el autor a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, es que la palabra es eficaz. Y aquel que vino solamente por escuchar, por decir, mira, no tengo nada que hacer, o mi amigo me invitó, ¿no? Porque a veces invitamos, y aquí hemos invitado a muchos también. Hemos dicho, mira, va a empezar un discipulado, ven, te invito, no siendo creyente. Entonces tenemos que entender eso. Cuando empezamos a discipular, tenemos que ver eso, que muchos vienen por invitación o por X razones, pero también ahí están creyentes que sí quieren aprender. Pero hay ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué hago, Señor? O separo estos los que no creen y aquí los que no creen. No. ¿Qué es lo que el maestro hace? ¿Qué es lo que el líder tiene que hacer? Confiar en el poder de la palabra de Dios. Y entender que al que cree, la palabra le va a hacer crecer, le va a hacer entender más, le va a iluminar más. Y al que no cree, le va a dar la salvación, le va a hacer entender su condición y su posición delante de Dios. Entonces, un requisito clave para el discipulado es creer. Y así el que viene sin creer o por invitación o por algo, y si alguien está acá también, la palabra misma le va a ir transformando. Yo le animo, si alguien aquí está y dice, todavía no decido ese paso de irme a la iglesia, estoy en eso, que a veces quiero, que a veces no quiero, yo le animo en el nombre del Señor que no deje estos estudios. Y usted va a ver algo impresionante en cada tema que vamos a dar. Desde la introducción que estamos haciendo hoy, la introducción a la Biblia, el cómo conocer la Biblia, la salvación, el pecado, tú vas a descubrir mucho de Dios. Así que te animo, si tú aún no has dado el paso de fe, por lo menos, como diría alguien, dale el beneficio de la duda a la Biblia. Que la Biblia te enseñe, ¿no? Entonces ahí dice el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que entender ahí que el que tiene fe, amén, lo vamos a ir disciplinando más, pero el que no tiene, confiamos en la palabra y que la palabra va a tocar ese corazón también, aunque nosotros no sepamos el tipo de corazón o qué personas sí tiene fe o creyó o se convirtió o no también, ¿no? Entonces la Biblia es la palabra de Dios para un discípulo, saber eso y confiar en eso es vital. Entonces, número uno, entender una cosa, creer en esta palabra. Y más adelante vamos a entender un poco más eso, pero cuando hablamos de un requisito es creer en lo que la palabra va a decir, en lo que la palabra nos va a ir iluminando en los estudios que vamos a ir haciendo. Creo esta palabra, recuerde, sin fe, creo que Dios existe y creo que Dios me va a iluminar a través de su revelación, que es en este caso la Biblia, porque ¿qué? La Biblia que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces Dios me va a hablar a través de su palabra, en mi discipulado. Número dos, la humildad. El discípulo tiene que tener la suficiente humildad para aprender de otros, entendiendo que los maestros, que los discípulos son seres humanos, perdón, que los maestros que estamos discipulando son seres humanos también, con errores, virtudes y debilidades como con todos. Y eso es muy importante. Tú tienes que entender, mira, ¿dónde estás llevando? ¿Te estás discipulando? Sí, ¿con quién? Y a veces colocamos importancia en los siervos. No, recuerda que el siervo también está continuando su discipulado. Yo, por ejemplo, también soy discípulo y estoy yendo en esa casa. Por eso el siervo, el maestro, siempre te va a llevar a las escrituras, porque ellas son la fuente autorizada divina para tu caminar con Cristo. Entonces, ahí tenemos que tener dos cosas. Número uno, humildad. Humildad para aprender de los maestros. Recuerda cómo Dios ha diseñado el discipulado, hombres discipulando a hombres, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir paso a paso. Y el discipulado, algo clave que tiene que tener, ¿cuál es? Humildad. Por ejemplo, mira, yo a mis hermanos de acá, seguramente se han ido uniendo mis hermanos de acá de Bolivia, yo les decía, con ellos ya hemos llevado el discipulado. Hemos dejado, creo que en el tema número 7 o 8, por cuestión de tiempo y otras actividades, y les decía, mira, el lunes, hermanos, estamos empezando el discipulado virtual. Y yo les decía, ingresen al Zoom, ¿por qué? Porque vamos a refrescar la memoria y eso siempre es bueno. Pero aquel discípulo que no tiene humildad y dice, no, eso ya hemos llevado, ya hemos conocido la introducción a la Biblia, ya, cuando pases el tema número 7, donde nos hemos quedado, ahí vengo. Si alguien dice así, no tiene humildad. O alguien que esté aquí, no, ya he llevado esto, introducción, no. El discipulado, un requisito es tener humildad, no solamente en las bases que vamos a aprender hoy, sino en toda la vida del discipulado, a aprender y también a dejar o a desechar lo mal aprendido. Entonces la humildad va a ser clave, muy clave.
a entender que muchas cosas nos hemos equivocado o algunas cosas faltaba por comprender. Y aprender de otros siempre va a ser bueno. Quizá algunos de los maestros sean más jóvenes o sean más mayores que tú, pero ni por eso ni por otro motivo les debes menospreciar a los que o debemos menospreciar a los que nos instruyen. La humildad incluye eso. Muchas veces me ha tocado a mí discipular a mayores también, personas mayores, y vemos esa humildad de las personas mayores y entender, no importa si es más joven, si es más mayor, si es un poco más de edad, yo entiendo que es un siervo de Dios y con humildad recibo lo aprendido. ¿Te das de cuenta? Recibo también lo que Él está enseñando. Eso también es humildad. No, no, pero ¿cómo este es más joven? No debe saber muchas cosas. Yo voy a alguien que sí tiene doctorado, que tiene maestría, o que es, por lo menos que sea más mayor que yo. Entonces ahí tú no estás mostrando también humildad. Recuerda que los siervos solamente somos instrumentos de Dios y la edad no cuantifica, no coloca un límite para el conocimiento de Dios. Hay más jóvenes que mi persona que tienen un conocimiento vasto de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo juzgar o poner un límite a la edad. Me toca en humildad, ¿qué cosa? Aprender tanto de los mayores como también de los jóvenes. ¿Ya? Hasta ahí. Vamos a ver una cosa. En esto de la humildad. El discípulo tiene que tener un cuerpo entregado al discipulado. Cuando decimos cuerpo, no nos referimos a sus ojos, a sus oídos, a sus pies, sino a todo su cuerpo, que esté entregado al discipulado. Es cierto eso. Cuando nos hacemos discípulos de Cristo, recuerda que es de Cristo, entregamos también nuestros cuerpos a Él. Todo, no solamente nuestro oído, no solamente nuestra vista, sino todo nuestro cuerpo a Él. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo también sea sometido a la voluntad de nuestro Maestro. El discípulo también tiene que tener una mente abierta a aprender, aún así que él o ella sepa algunos temas. Tener humildad implica que en el proceso de estudio Dios irá aumentando más riqueza de su palabra. Solo tenga la mente abierta al recibir. Eso es clave, hermanos. Porque yo puedo dar ahí fe, no solamente de manera experimental, ¿no? Sino que he visto también eso. Porque muchas veces conocemos, por ejemplo, vamos a entrar a la introducción de la Biblia y muchas cosas sabemos, pero tú vas a entender mientras vas repasando y Dios va a ir iluminándote más. Pero cuando te cierras la mente y dices, bueno, hoy va a haber introducción, o por ejemplo, vamos a hablar acerca de conocer la Biblia. No, ese tema ya lo sé. Entonces, estás cerrando tu mente. Pero cuando le dices, a ver, repasaré esto, y puedes tú aumentar más, Dios te puede iluminar un poco más. Recuerda que un texto, cuando vemos un texto, apenas hemos llegado al 40, al 30% del texto. Tiene mucho por escarbar. De ahí que Jesús diría escudriñar. ¿Y escudriñar qué significa? Escarbar, seguir escarbando. Y eso seguramente a ti te ha pasado. Alguna vez has enseñado, o has leído, o has estudiado un texto, pero después de 3, 4, 5 años vuelves al mismo texto y aprendes mucho más. Eso es tener la mente abierta y el discípulo siempre tiene que tener la mente abierta. Recuerda que un discípulo no dice, esto es así, así he aprendido, así siempre es. No, un discípulo está abierto a escuchar, abierto a entender más de la revelación bíblica. Ojo, que no estoy diciendo a escuchar más maestros, sino abierto la mente a entender más la Biblia. Un discípulo no dice, mira, por ejemplo, nosotros hemos estudiado ya Tesalonicenses y hemos aprendido mucho. Pero de aquí a 1 año o 2 años vamos a volver a Tesalonicenses. Eso es tener la mente abierta. No decir, mira, estudiamos Tesalonicenses, hermanos, y hasta ahí, ya acabamos Tesalonicenses. Ya no se vuelve a ese libro, ya archívenlo. No, sino que después de 1 año, 3 o 2 años, te apuesto que volvemos al libro y Dios nos va a enseñar más. Entonces, un discípulo que tiene la mente abierta a la palabra de Dios, no se la cierra. ¿Ya? Otro, el discípulo tiene que tener un corazón sumiso a Dios. Antes, durante cada estudio del discipulado. Usted tiene que desear de corazón cada estudio y entender que esto alimenta su alma y su corazón y que cada estudio lo acerca más a Dios y a su voluntad. Eso es importante, tener un corazón dado al discipulado. Porque podemos empezar el discipulado y muchos lo han empezado así. Quiero saber de Cristo. Es interesante lo que se habla, pero si no parte de un corazón que tenga un principio bíblico, tarde o temprano vas a dejar el discipulado, tarde o temprano vas a dejar de seguir las pisadas del maestro y vas a confundirte, vas a extraviarte también, vas a ser como aquel hijo pródigo. Entonces, todo parte del corazón. El discípulo, el creyente, tiene que tener el corazón ferviente, fervoroso, antes, durante
y al finalizar su discipulado, en el caso que Dios se lo lleve o sucede el arrebatamiento. Entonces, como el discipulado es siempre, es para siempre, hasta la muerte, entonces el corazón del creyente, de ese gozo, de ese anhelo, tiene que estar antes, durante y al final nuestro discipulado. Constantemente, ¿qué cosa? Anhelar, saber más, comprender más de Dios. Eso es clave. Tener esa hambre y esa sed constantemente de la palabra de Dios. Y muchos dicen, no, es que hermano, es que el primer amor es un año. El primer amor, quieres estudiar, quieres ir a predicar, pero a veces el primer amor se pasa. No, el discípulo mantiene su primer amor ardiente, así como la primera vez. Y el que les habla acá ya son 6 años que estoy en el camino de Dios y sigo, quiero aprender. Mira, ya estamos enseñando. Y tengo ese corazón, ese deseo de seguir hasta que ya las canitas salgan, hasta que las arrugas ya empiecen a brotar. El discípulo, el seguidor de Cristo, va a tener el corazón, la hambre y la sed de su palabra, no por un año, no por 2 años, no porque las cosas solamente vayan bien. El amor por la palabra, la sed por la palabra, el hambre por la palabra va a prevalecer y va a pasar por encima de las situaciones buenas o malas. ¿Por qué? Porque dice Jesús, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es mi alimento y sin ese alimento no puedo vivir. ¿Te das de cuenta? El discípulo tiene ese corazón, su alma y su corazón se alimenta de la palabra de Dios y la anhela y la anhela en todo su largo caminar junto con el maestro. Qué interesante, ¿no? Obediencia, otro de los requisitos, obediencia. Este quizás sea el elemento más importante para el crecimiento espiritual. Todo se puede lograr en cuanto haya obediencia. La obediencia es el instrumento de Dios para mejorar nuestra forma de ser, mejorar nuestros conflictos, sobrellevar nuestras crisis, formar nuestro carácter, mejorar nuestras relaciones personales, etc. Debes obedecer a la palabra a medida que vayas aprendiendo de ella. De lo contrario, ella causará efectos negativos en tu persona. Y esto es cierto. Esto es cierto. A veces tenemos que entender que la clave sí, para la vida cristiana, para el caminar de fe, es la obediencia. Es la obediencia. Y la obediencia es clave, es el elemento tal vez más clave, más importante en nuestro caminar diario con Cristo. Recuerda lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5, te lo voy a leer, dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y escuche, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerde una cosa, cuando una persona conoce a Cristo, empieza su caminar con Cristo, empieza a caminar de la fe, recuerda una cosa, también tenemos un enemigo que va a estar ahí constantemente, a que desobedece, aléjate, no te conviene, y eso es real. Va a haber distracciones, va a haber momentos en que el enemigo va a querer apartarte de tu caminar de fe. Tú vas a querer seguir una pisada, una huella del maestro, pero él te va a decir, no sigue por esta. No, este camino es mejor, esta huella es mejor, este te lleva a algo mejor. ¿Y qué dice Pablo en Corintios? No, nosotros, aunque vivimos en la carne, estamos en este mundo, vemos las cosas del mundo, escuchamos las cosas del mundo, no militamos según la carne, no vivimos según la carne. Estamos en el mundo, sí, pero no vivimos según el mundo, sino según la voluntad de Dios. Porque nuestras armas, dice ahí, nuestras armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo voy a defender, escucha, yo voy a alejarme del mundo, del sistema, de lo que piensa, de lo que habla, de lo que el mundo quiere. Yo voy a alejar, ¿sabes cómo? Obedeciendo y llevando todo pensamiento a ¿dónde? ¿Dónde tengo que llevar? Cautivo, preso. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Entonces, algo clave dentro del discipulado, ¿cuál va a ser? La mente. Porque recuerda una cosa, el diablo, el enemigo, ataca la mente. Va a atacar tu mente, tu raciocinio. Y te va a decir, mira, empezaste el discipulado, pero no vayas.
conectes. O por en este caso de los videos, del Zoom. ¿Para qué te vas a conectar? El hermano habla, que habla y te llega sueño y te va a llegar hambre y va a decir, aprieta el botón rojo ahí, salir de la reunión. Ese es el enemigo. Es el enemigo. Cuando muchos ahora están diciendo, wow, si la introducción está así, ¿cómo se da la lección 1? Pero recuerda, el enemigo estará ahí. Salte. ¿Para qué? Mejor prende la tele. Mira el último estreno. Ah, entonces entiendo. ¿Qué tengo que hacer yo? Cautivar y decir, no, ven para acá, pensamientos. Sométete a Cristo. Y Cristo dice que tengo que ser discipulado. Y Cristo dice que tengo que alimentarme de su palabra. Dice ahí Pablo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ah, Satanás no va a querer que conozcas a Dios. El enemigo no va a querer que sepas más de él, que no crezcas más, que no madures más, que no sigas sus pisadas. Él no va a querer eso. Él constantemente va a atacar tu mente, como diría Pablo en Efesios, va a lanzar dardos ahí, dardos de pensamientos, de malos pensamientos, de desánimo, de aburrimiento. ¿Para qué? Para que te alejes de tu principal función. ¿Y qué dice Pablo ahí? Entonces, cuando pase eso y tú entiendas eso, ¿tú qué tienes que hacer? Pues agarrar tus pensamientos y que colocarlo, llevarlo a la obediencia a Cristo. Obedece a Cristo. Y cuando llevas tus pensamientos, estás llevando también tu cuerpo. Porque lo que piensas, eso nace en tu corazón. Nace en tu corazón, va a la mente y consecuente de eso, lleva a la acción. El cuerpo lo hace. ¿Sí o no? Es importante la obediencia a Dios. Es muy importante. Otro, la fidelidad. La fidelidad es pieza fundamental para seguir con el discipulado. A pesar de las dificultades que vendrán en el camino, seguir con el discipulado no será nada fácil. Pero te animamos a ser fiel, cueste lo que cueste. Enfrenta el desánimo, la aflicción, las pruebas y vence al enemigo que constantemente estará interfiriendo en tu caminar hacia la perfección. Y hazlo con mucho gozo. No pierdas la fe. Recuerda lo que estás aprendiendo y levántate. Recuerda que la obediencia y la fidelidad a Dios requiere un gran sacrificio. Empieza hoy tu sacrificio por Dios y para Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 diría, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, dos cosas van a ser difíciles en este tiempo de caminar, tanto la obediencia como también la fidelidad a mi discipulado, la fidelidad a mi maestro. Muchas veces vamos a ser discípulos desobedientes, infieles también, y nos vamos a alejar de las huellas del maestro y vamos a seguir otras huellas, las huellas del enemigo. Y es por eso que tenemos que entender que nuestra obediencia y nuestra fidelidad es un sacrificio, conlleva un sacrificio. El discipulado no es que ahí abro mi Biblia, abro mi cuaderno y empiezo a aprender, no. Eso de manera de conocimiento, claro, pero llevarlo a la vida práctico, ahí sí va a connotar dificultad. Y ahí te tienes que entender una cosa, que esto va a implicar sacrificio. Tanto la obediencia como la fidelidad en mi vida como discípulo van a ser importantes, pero eso va a conllevar una cosa, el sacrificio. Y yo voy a sacrificarme llevando mis pensamientos cautivos a Cristo, voy a llevar mi cuerpo, aunque arrastrando, a la obediencia a Cristo, pero lo voy a hacer con gozo lo voy a hacer. Y no me voy a quejar y decir, no, quiero pensar así, pero Dios dice así. No, no lo voy a hacer con doble ánimo, no, lo voy a hacer con gozo. Y como Pablo diría en Corintios, él diría, yo golpeo, someto mi cuerpo, lo golpeo a la voluntad de Dios. Y ese golpear no es que Pablo se está golpeando, no. No, él está hablando que está forzando a su cuerpo, le está enseñando, como diría Pablo también en Romanos 8, haced morir las obras de la carne guiados por el Espíritu Santo. ¿Se puede hacer morir las obras de la carne? Sí. Y cuando dice obras también se incluye pensamientos. Se puede hacer morir. ¿Cómo? Con el conocimiento de Dios y a través del Espíritu Santo que va a tomar la palabra de Dios para encaminarte a la obediencia a Cristo. Entonces, aprender de Cristo va a ser base, pero llevarlo a la vida práctica, ahí es donde un poco vamos a tropezar. Desde ahora te lo digo. Y no va a ser constante, y va a ser a veces constante. La desobediencia y la infidelidad. Pero recuerda una cosa,
La fidelidad y la obediencia requieren sacrificio. Y es un sacrificio tuyo, es personal. No es que tú digas, Señor, tú me has llamado, tú nomás encárgate de mí. Y él como que te posea, como que te... no, cuidado que hagas eso. No, a veces vemos a Dios, ¿no? A Cristo como una varita que tenga. Te salvo y yo te hago ahí como algo mágico, ¿no? No, Dios nos ha dado también a nosotros poner en nuestra parte. Él colocó la salvación y nosotros vamos a colocar el querer saber más de Él. Y ahí implica que obediencia y fidelidad. Entonces es un sacrificio también personal. Recuerde una cosa, la salvación sí fue un sacrificio de Cristo, pero el discipulado va a requerir un sacrificio tuyo de ti, de tus principios, de tu amor hacia el maestro. Ya llegando a la parte final, punto número 6, la roca del discípulo. Hemos finalizado ya los requisitos del discipulado. A ver, vamos a repasar ahí. Veíamos cositas como creer, la humildad, y dentro de la humildad veíamos el discípulo tiene que tener el cuerpo entregado a Cristo, el discípulo tiene que tener una mente abierta a aprender, el discípulo tiene que tener un corazón sumiso a Dios, veíamos también la obediencia y por último veíamos la fidelidad. Requisitos para un discípulo. Número 6, la roca del discípulo. Espero que hasta aquí estemos aprendiendo. Estamos en la parte introductiva nada más. Estamos viendo principios y bases del discipulado bíblico. Punto número 6, la roca del discípulo. La roca donde está cimentado el discípulo, el aprendiz, el seguidor, es Cristo mismo, quien es su maestro y su salvador. Pero el maestro y salvador Cristo no está acá con nosotros de una manera física literal, ni tampoco está de una manera física con nosotros para escuchar sus enseñanzas, prohibiciones y mandamientos. Cuando vemos los evangelios, vemos a discípulos, primeramente 12, después 70, después más, porque Jesús tuvo muchos discípulos. Vemos a discípulos sentados a los pies del maestro, escuchando la voz del maestro, escuchando las provisiones del maestro, escuchando el mensaje del maestro, ¿no? Viendo al maestro cara a cara. Pero en este tiempo, nosotros, los creyentes, ya no tenemos a Cristo de manera literal, sentarnos a su regazo o cerca de Él y escuchar sus mandamientos, provisiones y enseñanzas y doctrinas también. No, no podemos hacer eso, ¿no? Pero de manera física, ojo. Pero Él nos dejó algo, su palabra, para que ella sea la única fuente autorizada por Dios y el Maestro, para guiarnos al conocimiento de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? La roca donde se va a cimentar el discípulo es Cristo. Pero nosotros no tenemos a Cristo de una manera física literal, sí, pero Él nos dejó algo físico, las escrituras, escritas en papel. Y esta palabra, los 66 libros, son la única fuente autorizada para el discípulo, para que el discípulo pueda seguir las pisadas del maestro. Ahí encontraríamos algo que decir, algo certero. Si la roca es Cristo y Cristo me dejó las escrituras, entonces yo tengo que fundamentarme en las escrituras. Ahí entraríamos en una pregunta y diríamos, ¿pero qué es exactamente lo que se encuentra en las escrituras? Muy bien, hermano, tú me has dicho, muy bien, Cristo no está con nosotros, está en el cielo, sí, de una manera física, literal, sí, aunque espiritualmente está con nosotros y su espíritu también, pero de manera física, Él me ha dejado las escrituras para que ellas sean las fuentes, la única fuente autorizada para mi discipulado y mi caminar de fe. Sí, entonces me está diciendo que mi roca, mis fundamentos, lo que yo voy a hacer, mi conducta, mi carácter, mi moralidad, mis principios, ¿tienen que salir de la palabra? Sí, eso te estoy diciendo. Y ahí una pregunta surgiría y diríamos, ¿pero qué es exactamente lo que se encuentra en las escrituras? Para que éstas se conviertan en nuestra roca y podamos ser cimentados por Él, por el Maestro, hacia su voluntad y conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos exactamente que encontrar en la Biblia? Muy bien, el Maestro no está, pero el Maestro nos dejó la Biblia, pero hermano, la Biblia son 66 libros, tiene historia, tiene también historia de Israel, tiene también pactos, tenemos el Nuevo Testamento, y tú me dices, si mi roca ahora es ahora la palabra que Cristo nos dejó, entonces, ¿qué es exactamente lo que yo tengo que encontrar en la palabra? Para que esta palabra se convierta en mi roca y yo pueda continuar mi vida de discipulado o la vida de creyente
cimentado en la roca, que es también la palabra de Dios, ¿no? Ahí podemos entrar a un texto, Efesios capítulo 2, 20. A ver, alguien ahí con su Biblia puede ayudarme. Efesios capítulo 2, verso 20. Tenemos que encontrar, recuerda, la pregunta ¿cuál era? Que tenemos que encontrar Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Gracias, hermano. Ya, están veloces en encontrar la Biblia. Están veloces. Eso me alegra. Entonces, la pregunta era, ¿qué es exactamente lo que tenemos que encontrar en las Escrituras? Pues lo que tenemos que encontrar en las Escrituras es la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Jesús. De esta manera podemos discernir que un discípulo creyente está en la roca o no lo está. A ver, hermano, explícame un poco eso. Te voy a explicar, ¿ya? En nuestro contexto actual, en nuestro tiempo actual, tenemos muchas iglesias, denominaciones. ¿No es cierto? Y mucha gente se pregunta, bueno, hermano, aquí dicen discipulado, aquí dicen otro discipulado. Hay muchas que dicen, sí, estamos siguiendo a Cristo, somos discípulos de Cristo. Pero ¿cómo yo puedo diferenciar que este discípulo está siguiendo al maestro y este otro no está siguiendo al maestro? Es un discípulo, por así decirlo, falso. ¿Cómo yo puedo diferenciar esto? Y recuerda lo que dije. ¿Cuál es el punto 6? La roca. ¿Dónde está cimentado? ¿Dónde es su principio de ese discípulo? Y eso es clave. Pero hermano, cualquier discípulo en cualquier lugar utilizan la palabra de Dios. Sí. Hasta las iglesias de la prosperidad, hasta las iglesias que solamente están buscando un avivamiento humano, utilizan la palabra para discipular o para hacer creer que están siguiendo las pisadas del maestro. Y eso es cierto, por usted decía, la pregunta es textual. Muy bien, la Biblia. Si yo solamente te diría la Biblia, entonces todos estamos de acuerdo en que todos están siendo discípulos de Cristo, pero no. Lo que se extrae de la Biblia es lo que realmente coloca el filtro para entender quién está siguiendo verdaderamente al Cristo bíblico y quién no lo está siguiendo. Entonces, ¿yo qué tengo que sacar de la Biblia? La doctrina, la enseñanza de Cristo, de Cristo Jesús. Y ahí lo que leía nuestro hermano decía, una iglesia o un discípulo va a estar cimentado en esto, va a ser su fundamento esto. Mira, hermano, ¿podrías leer una vez más, por favor, Efesios capítulo 2, 20? Dice profetas y apóstoles, sí, pero quiero que notes la última parte, ¿ya? Efesios 2, 20, una vez más, hermano, por favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, obviamente está hablando de la enseñanza, pero esta enseñanza de los profetas, de los apóstoles, ¿en dónde está cimentada? En esta piedra del ángulo, que es la primera, Cristo. Es decir, que Cristo no vino a dejarnos un mensaje, sino que Él era el mensaje. Y lo que Cristo enseñó a nivel doctrina, a nivel de enseñanza, es clave y fundamento para yo poder entender mi caminar de fe. Si realmente soy un discípulo de Cristo o no soy un discípulo de Cristo. De ahí es el filtro. ¿Cuál es el filtro? Las Escrituras. Las Escrituras va a colocar el filtro para entender si estoy de acá o si estoy del otro lado. Entonces, hermano, tenemos que sacar doctrinas. Sí, claro. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo todas estas lecciones. Doctrina, enseñanza bíblica. Por eso el título decía discipulado bíblico básico, ¿no? Tenemos que sacar y cimentar al discípulo en las Escrituras. Sola Escritura. Yo no puedo cimentar y decir, mira, empezamos un discipulado y vamos a empezar ahí, vamos a empezar de cómo conociste al Señor, cuál fue tu vida, y después te voy a contar la mía. Y así nos vamos a pasar 3, 4 reuniones. No. Yo tengo que cimentarte a la imagen de Cristo y eso se hace a través de la palabra de Dios. Sola Escritura. Y lo que el discipulador o el discipulado tiene que aprender es las enseñanzas, doctrinas de la palabra de Dios, que estas mismas son la palabra que Cristo inspiró, pero que Dios inspiró y que Cristo nos va a enseñar más a cabalidad. Entonces tengo que entender doctrinas claves, básicas o fundamentales de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver un poquito de eso, síntesis de la doctrina bíblica. Algo de eso vamos a ver el día de hoy, ya para cimentarte en eso, porque quiero que entres con toda la mentalidad a las lecciones que vamos a ver desde el día lunes.
Entonces, hermano, tú decías que tenemos que extraer de la palabra doctrinas fundamentales en las cuales pues podamos cimentar. Muy bien. ¿Y qué es doctrina? Doctrina es un conjunto de enseñanzas, son verdades, principios básicos, son enseñanzas, son verdades y principios que el creyente abraza, que el creyente defiende y que el creyente practica. Déjame repetir eso. Hablando ya de un sentido religioso, ¿no? De un creyente. La doctrina es un conjunto de enseñanzas, son verdades, son principios que el creyente abraza, que el creyente defiende y que el creyente practica. La Biblia es la guía divina autorizada para la fe y conducta del discípulo. Eso es cierto. Recuerda que la Biblia es la única fuente autorizada para dos cosas, fe y conducta. Cuando hablamos de fe estamos hablando de conocimiento, de doctrina, de enseñanzas. Y cuando hablamos de conducta estamos hablando de una manera de vivir, cosa que que tu conocimiento lo lleve siempre a lo práctico. Mientras más conozco de Dios, más me acerco a Dios. ¿Cierto? Mientras más conozco de Dios, va a afectar mi vida práctica, mi vida diaria, cotidiana, ¿no? Entonces, toda la Biblia es doctrina. Lo que dice Pablo en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, si no me equivoco, dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, etc. Entonces, toda la Biblia, desde la Génesis hasta el Apocalipsis, es doctrina. ¿Y qué es doctrina? Enseñanza, verdades, principios. Toda la Biblia, esto vaya, ya tienes que ir aprendiendo esto, toda la Biblia es doctrina. Toda la Biblia enseña. Toda la Biblia nos enseña verdades, nos enseña principios que el creyente tiene que abrazar, defender y practicar. No parte de la Biblia. Toda la Biblia enseña doctrina. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de doctrina enseña la Biblia? ¿Qué tipo de doctrina enseña la Biblia? La Biblia no enseña doctrina, es decir, no enseña acerca de lo científico, de lo socialista, de lo filosófico, de lo moralista. No. Muchas personas van a la Biblia queriendo encontrar un consejo. Queriendo encontrar algo para calmar la sociedad o la familia, o van tratando de entender o que la Biblia pueda sanar ciertos conflictos psicológicos o emocionales que él tiene. No, la Biblia no enseña cosas socialistas, científicas, filosóficas, moralistas. Y mucha gente va a la Biblia a ver, Dios, hoy día voy a buscar trabajo, a ver, ¿cómo me va a ir? Y empiezan a ver, como si la Biblia fuera un horóscopo. No, la Biblia no enseña ese tipo de doctrina. No te va a enseñar esas cosas. A ver, yo tengo mi suegra y cada vez me llevo mal. Señor, ¿cómo tengo que llevarme? Y vas a leer la historia de Ruth y Noemí. Y mucha gente dice, ajá, la historia de Ruth y Noemí, Dios nos colocó para enseñarnos cómo tiene que comportarse una suegra con su yerna. Cuando no es así, recuerda una cosa, la Biblia no enseña doctrina científica, socialista, filosófica, moralista, psicologista, no. No vayas a la vida con ese pensamiento, con ese lente de buscar un consejo, algo moral, algo social, algo científico. No, no vayas con eso. Por eso es que mucha gente tropieza en la Biblia y dice, quiero saber quién fue la esposa de Caín. Hubo una tal Lilith y van a la Biblia y están buscando otras cosas, otra enseñanza que la Biblia no te va a reflejar. Entonces, ¿qué tipo de doctrina enseña la Biblia si no enseña principios socialistas, científicos, filosóficos, moralistas, psicológicos? ¿Qué tipo de doctrina enseña la Biblia? Anota esto. La Biblia contiene y enseña doctrina teológica. ¿Qué significa eso? Que en la Biblia vamos a encontrar a Dios. La Biblia va a enseñar acerca de Dios. Dios es el tema central de la Biblia. Cuando yo como discípulo, como siervo, como creyente, empiezo mi vida, mi caminar de fe, empiezo mi vida cristiana, yo tengo que entender una cosa por base. Quiero conocer más a Dios, quiero entender lo que Dios hace y quiero entender lo que Dios quiere. Porque mi mundo ya va a girar en torno a eso, conocer más a Dios. Por lo tanto, cuando entiendo eso, yo voy a ir con los lentes. ¿Cuáles lentes? Conocer a Dios. Conocer a Dios. Y tres cosas son principios claves en los cuales el creyente o el discípulo tiene que ir a la Biblia. Número uno,
encontrar el carácter de Dios. Número 2, encontrar la obra de Dios. Y número 3, encontrar la voluntad de Dios. 3 principios o 3 fundamentos claves. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que si tú antes veías la Biblia y decías, bueno, me enseña buenas cosas. Incluso hay poemitas, a veces los jóvenes, ¿no? Yo estoy de novio y puedo ir a Proverbios, a Cantares, y hay medio que hay poemitas que puedo sacar. Y a veces vamos a la Biblia con otros lentes, con otra mirada. Pero ahora que tú estás empezando tu caminar de fe, tú cuando veas tu Biblia, ahí en tu repisa, donde tú lo tengas, cuando veas la palabra, tú vas a ver la palabra y no vas a decir cómo me irá hoy día, o cómo, qué será para mí, o qué deparará de mañana para mí, o cómo cambiará el mundo. O dirá, ¿será que hoy Dios me ilumina y me revele cuál es la marca de la bestia? No. Cuando tú veas la Biblia ahí en tu retrete, en donde tú lo guardes, tú vas a ver la Biblia, vas a decir, cuando abra la Biblia, yo voy a conocer más a Dios. Yo quiero conocer más a Dios. Y 3 cosas Dios principalmente quiere que conozcamos. ¿Qué? ¿Quién es Él? ¿Qué hace Él? ¿Y qué quiere? Su carácter. ¿Cómo es Él? Y eso es lo que tengo que ir a la Biblia. No buscar temas para mí o para la sociedad o para el mundo. Tengo que buscar cómo es Él. Quiero conocerle más a Él, su carácter, sus atributos, su justicia, su santidad, su amor, su misericordia. Quiero conocer más a Dios. Y también, con qué lentes tengo que ir? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué hará Dios? Y cuando encuentre o mientras vaya descubriendo el carácter de Dios, cómo es Dios, también vaya entendiendo lo que hace Dios, lo que hizo Dios, lo que hará Dios, de igual manera tengo que buscar lo siguiente. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Por eso te decía, hermano, la Biblia es teología. La Biblia es teológica, la Biblia va a enseñar, va a dar doctrina teológica, enseñanzas de Dios, verdades de Dios y principios acerca de Dios. Por lo tanto, el discípulo, ¿cómo tiene que ver la Biblia? Querer solamente encontrar a Dios, conocer más a Dios. 3 cosas, el carácter de Dios, la obra de Dios y la voluntad de Dios. Cada lección que vayamos aprendiendo en estos lunes que vamos a ir estudiando temas básicos, lecciones básicas del caminar de fe, tú vas a entender eso. ¿Cómo es Dios? Por ejemplo, ahí la segunda lección, si no me equivoco, es Dios, su carácter y sus atributos. Y ahí vamos a aprender mucho de Dios. Cuando vamos a hablar del pecado y de la salvación, vamos a ver el obrar de Dios. Y juntamente con los demás temas vamos a ir entendiendo la voluntad de Dios. Y eso es la base del discipulado. Y espero que tú, que estás empezando esto, empieces a anotar o a entender, cuando yo sea un discipulador, cuando Dios me permita enseñar a 1 o 2, yo pueda dar estos principios de entender su Biblia buscando a Dios, buscando conocer más a Dios, estudiar de Dios, acerca de Dios. Y cambia la vida del creyente. Por eso te decía al principio, mientras vamos conociendo a Dios, va a ir cambiando nuestra conducta al mundo. Pero cuando no nos enseñan la verdad bíblica, cuando no nos enseñan a entender la Biblia así, entonces perdemos el foco, perdemos el hilo y también perdemos los principios y nos podemos ir a otros lugares siguiendo no sé a qué maestro, pero no al maestro bíblico, al maestro que es Cristo Jesús. Entonces, ahí vemos doctrina teológica, ¿no? La Biblia enseña doctrina teológica. Nunca te saques de la mente eso. ¿Por qué? Porque solamente, mira, por ejemplo, en el discipulado vamos a aprender temas básicos. Pero para temas ya posterior, como doctrina fundamental, doctrina esencial, que son temas un poco más profundos, ahí también va a seguir en función la misma regla. La Biblia es teológica. La Biblia siempre va a hablar de Dios. El tema central, el personaje principal es Dios. Dios manifestándose al hombre. Dios comunicándose con el hombre a través de su palabra. Entonces, tú ya tienes que ir con esos lentes. Leer la Biblia, buscando a Dios. ¿Cómo es Él? ¿Qué hizo Él? ¿Y qué quiere Él?
En este caso, al final podemos decir, ¿qué quieres, Dios, para mí? Y eso es lo hermoso de tener, por ejemplo, el tiempo de devocional. Aplicarlo a nosotros. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios te irá iluminando para entender un poco más, aunque ya lo hizo. Romanos 8:29, ¿no? Conformarte a la imagen de Cristo, pero ahí nos va a ayudar a tener principios, recuerda, vamos a tener principios para seguir el discipulado. Y va a haber muchos principios. Así que te animo. Y vamos a ver, por ejemplo, en la introducción a la Biblia y en cómo conocer la Biblia, vamos a ver principios. No era, hermanos, como, mira, un poquito adelantando eso. No es que venimos, hermano, ¿cómo estudiar la Biblia? Ah, ya sé, saco mi Biblia y le empiezo a abrir. Dios me va a iluminar, o digo en mi mente, voy a estudiar tal. Y hay principios que hay que seguir. Y eso es el discipulado, esa es la función del discipulado, darte principios, no solamente para la vida cristiana, sino que eso también va a influenciar en la vida en el exterior. Entonces, hermanos, una cosa es clara aquí para ir finalizando esta introducción y la importancia del discipulado. La importancia en esta introducción, ¿cuál es? Que Dios primeramente en el discipulado va a ir moldeándote, pero va a ir cambiando tu interior, para que después eso se refleje en lo exterior. Como alguien diría, antes de ser, como alguien puede decir, mira, yo también quiero discipular, yo también quiero guiar a otros. Amén, si ese es tu deseo. Pero recuerda un principio, antes de hacer, primero es el ser. ¿Cómo, hermanos? Repetime eso. Antes de hacer, es el ser. Nunca te vayas a ser, quiero ser pastor, quiero ser el guía del coro y la alabanza, quiero ser guía de los niños, o ya quiero empezar a enseñar. No. Recuerda el principio del discipulado. No es saber más de Cristo, sino parecerse más a Cristo. O como yo te lo he puesto en la última frase. Antes de hacer, primeramente es el ser. Y eso es lo bueno, hermoso del discipulado, que Dios nos va cambiando interiormente, espiritual, moral, conducta, carácter, principios, y eso lo vamos a ir reflejando al exterior. Cosa que cuando Dios, en su voluntad, en su misericordia y en su tiempo, me dé un ministerio, yo pueda cumplirlo según los principios bíblicos. Ahí está el caso de Moisés. ¿Cuánto tiempo Dios le preparó en el desierto? 40 años. ¿Por qué no empezamos nuestro discipulado ya? No esperes un discipulado de un mes, de 3 meses, no. Muchos jóvenes o hermanos quieren ya enseñar, quieren púlpito, quieren ya hacer liderar, pero no quieren asumir su proceso. No quieren ser discípulos. La primera vez que yo estudié acerca de Moisés, yo entendí una cosa, que hay un proceso que tomar. Está bien, Dios, está bien, si tu corazón es enseñar, amén. Pero recuerda una cosa, es en el tiempo de Dios y en la voluntad de Dios. Y Dios te ha colocado un camino. ¿Cuál? El camino del discipulado. Es un proceso. Empieza tu proceso tú. No importa la edad que tengas. No importa si dices, pero es que hermano, ya, tengo que hacerlo ya porque después ya no voy a poder, voy a hacer un poco más. No importa eso. Si el proceso tiene que durar mucho tiempo y así tu ministerio sea de un año, pues ese año hazlo bajo la voluntad de Dios y bajo los principios bíblicos. No tengas miedo al proceso. No tengas miedo a decir, hoy voy a empezar mi caminar de fe. Hoy voy a someter todo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Y yo sé que este camino va a ser largo, Señor, pero sé que en este camino tú estarás conmigo, guiándome como aquel maestro quien guió a Moisés. Y que cuando tú me digas, es tu momento, haz esto, yo lo haré ya maduro, ya crecido, porque te habré escuchado y te habré seguido. Y hasta que llegue ese momento, cuando tú, Señor, me des un ministerio, me des un liderazgo, me des el pastorado, yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Recuerda lo que dijimos al principio, mucha gente no quiere el discipulado. No quiere tener su humildad de seguir aprendiendo, ¿no? Y se saltan pasos. No, discipulado no. Directamente púlpito, directamente enseñanza, directamente liderazgo. Qué triste. Y cuando lo hacen, a veces se equivocan, desvían, hacen tropezar por no tener un correcto discipulado. Hoy tú has aprendido principios bíblicos, has aprendido un poco de doctrina, te he enseñado todavía. Hay mucho que hablar de doctrina, pero esta es doctrina fundamental, clave, para entender y caminar
según los principios bíblicos. Entonces, hoy tú estás empezando un discipulado. No te comprometas al hermano Fernando o a la hermana Evelyn o a quien sea que te haya invitado. Si es tu deseo de corazón empezar el discipulado, comprométete a Dios. Recuerda la obediencia y la fidelidad. Recuerda uno de los principios, tener un corazón abierto y decir, hoy Señor, hoy he escuchado esto y quiero saber más. Pero mi compromiso no va a ser con el que está detrás de pantalla. No va a ser con el que me invitó. Va a ser contigo. Porque yo soy tu discípulo, yo soy tu sierva, soy tu discípula y es a ti a la que debo obediencia. El compromiso no es con nosotros, el compromiso es con Dios, porque es Él quien te va a cambiar a través de su palabra. Entonces, hagamos compromisos, hagamos compromisos serios para con Dios, para con Dios. Y los que han llevado un discipulado, súmense a esto. Aprendamos de vuelta y recuerden tener una mente abierta que Dios sigue nos va a seguir enseñando un poco más. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos tenido introducción y la importancia del discipulado. Hemos repasado cosas básicas, he tratado de ser mesuroso, he tratado de ser objetivo de los muchos temas que se podía tocar. He tratado de resumirlo para poder comprender un poquito mejor y entrar con principios al discipulado, al tema número 1 que es introducción a la Biblia. Hemos aprendido mucho. Espero que haya sido de mucha edificación para con sus vidas y espero de verdad que puedan estar la siguiente semana, el día lunes, que estamos arrancando con la primera lección, introducción a la Biblia. Eso, hermanos, está imperdible. Vamos a hablar de la Biblia, del canon, de los libros, la inspiración, revelación. Hermano, mejor no te adelanto nada. Te espero la siguiente semana acá, como dicen alguien, mismo canal, mismo personaje, pero aquí vamos a estar, hermano. Aquí vamos a estar predicando la palabra de Dios. Entonces, te esperamos. Esperemos que hoy día tenga sido de mucha bendición y que Dios esta semana, estos días pueda tocar tu corazón para empezar tu caminar con Cristo. Recuerda, es un proceso y es un proceso que tú tienes que decir, lo empiezo ya. Ya no pierdas más el tiempo, ya no postergues más esto. Empieza tu discipulado, empieza tu caminar de fe, pero de una manera bíblica, correcta, paso a paso, sin saltarte, paso a paso. Acepta el proceso. De mi parte ha sido un placer. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y desde acá les mando un caluroso abrazo y que Dios me lo bendiga. La gracia, la paz y la misericordia sea con todos ustedes. Muchas bendiciones, amados hermanos.